Integral por partes. ¿Cómo surge la fórmula del integral por partes? Bueno, esto tiene que ver con la regla del producto que expresa que si f y g son funciones derivables, entonces al tener la derivada de este producto de funciones, esto es igual a f de x multiplicado por g' de x, es decir, la primera derivada de g más la primera derivada de f multiplicado por g de x. En notación para integrales indefinidas, esta ecuación se convierte en esta expresión, es decir, al calcular la integral de esta primera derivada nos resulta el producto de funciones, que sería esta expresión. Pero si estamos aplicando la integral en el lado izquierdo, también deberíamos aplicar al mismo tiempo la integral en el lado derecho, lo que resultaría esta expresión. De esta expresión, por propiedades de las integrales, ustedes saben que podemos separar la integral de este producto más la integral de este otro producto de funciones. Esto, al hacer esa separación, pueden notar que esta integral de este producto de funciones es esta expresión, y esta integral de este otro producto que está dado de forma positiva lo podemos quitar del lado izquierdo y pasarlo al lado derecho, y esta parte pasaría con su signo cambiado. Esta expresión que tenemos aquí es lo que se conoce como integral por partes. Pero dado que esta es una expresión tal vez un poco complicada de poder aprenderlo, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Si tomamos u y lo definimos como f de x y definimos a la v como g de x, ustedes pueden notar que la diferencial de u es igual a la primera derivada de f de x con respecto a la variable x, y también la derivada de b es igual a la primera derivada de g con respecto a la diferencial de x. Estas expresiones, si nosotros sustituimos cada una de estas expresiones aquí en esta fórmula de la integral por partes, pueden notar que la f de x lo puedo reemplazar por la u, es decir, nos quedaría de esta manera: la f de x se reemplaza por u, g' de x estaría dado por esta expresión, donde g' de x sería la db, y esto es igual al producto de f de x por g de x, pero estamos definiendo a f y a g como u y v respectivamente, por lo tanto nos quedaría este producto de u por v menos, aquí nos indica que debemos calcular la integral. Aquí pueden notar que la g de x es igual a la v, por lo tanto lo colocamos aquí con esa expresión o esa simbología b multiplicado por f' de x por su diferencial de x, y por definición tenemos esta expresión, que esto es igual a la diferencial de u. Esta expresión que tenemos aquí es la fórmula de una manera mucho más sencilla de la integral por partes. Así que la forma de aprenderlos es de la siguiente manera. Si quieren aplicar ustedes la integral por partes, tienen que aprender a leer esta expresión, que sería la integral de u por la diferencial de b es igual a u multiplicado por b menos la integral de la v multiplicado por la diferencial de u. Y tal vez sea aún más, todavía sea complicado aprenderse esta fórmula, por lo tanto veamos los siguientes ejemplos. Tomemos esta integral dado por esta expresión por x por la exponencial de x multiplicado por su respectiva diferencial. Si queremos resolver esta integral, uno de los métodos que podemos aplicar, más bien el único método que podemos aplicar, es la integral por partes. ¿En qué consiste la integral por partes? La integral por partes significa que toda esta expresión que tenemos aquí dentro de la integral, lo que debemos hacer es separarlo en dos expresiones. Uno, definiendo lo que es la u, y la otra definiéndolo como la db. Si denotamos a la u y lo igualamos a la variable x, significa que el resto e a la x diferencial de x sería lo que vale la db. En la diferencial de b siempre vamos a estar escribiendo la diferencial de x, y todo el resto, que en este caso solamente estaría dado por la exponencial de x. A partir de aquí, dado que tenemos ya fraccionados o tenemos esta integral por partes, dado que eso es lo que significa la integral, aquí cuando seleccionamos a la u, lo que hacemos es calcular su derivada o su diferencial, es decir, al derivar o calcular su diferencial de u, da como resultado de u, y la diferencial de x da como resultado la diferencial de x. Esto lo pudimos observar en el método de cambio de variables. Este sería por un lado. Por otro lado, cuando tenemos esta otra expresión de la diferencial de b igualado a esta expresión, lo que se hace aquí es integrar. ¿Y cómo se integra? Bueno, calculamos la integral de la db y calculamos la integral de la exponencial de x. La integral de la db siempre va a ser la v,
y la integral de la exponencial de x es una integral básica, por lo tanto su integral sería en este caso la misma función exponencial de x. Hemos encontrado las variables que necesitamos para poder aplicar la fórmula de la integral por partes. Si ustedes recuerdan de la presentación anterior, la fórmula de la integral por partes consiste en multiplicar u por b primero, es decir, vamos a multiplicar este término de u por este término de v, lo que nos daría como primer término sería x por la exponencial de a la x. No estamos sustituyendo u ni v, estamos sustituyendo lo que equivale la u y lo que equivale la v, que en este caso son funciones de la variable x. Posteriormente nos indica la fórmula que debemos de restar la v, que es esta expresión que tenemos aquí, por la de u, es decir, solamente sustituimos y nos quedaría de esta manera el negativo, que es parte de la fórmula, por la integral de la v, que es e a la x, multiplicado por la diferencial de x, que en este caso es lo que le corresponde a la de u. Pueden notar ahora que de esta integral, que al inicio parecía una integral complicada, hemos encontrado una segunda integral que es una integral básica. En eso consiste la integral por partes, en poder escribir una integral que es complicada, poder escribirlo como una segunda integral, de tal forma que podamos encontrar su solución de una manera más sencilla o con métodos anteriores conocidos. Así que aquí lo único que nos falta es calcular esta integral, que ustedes pueden ver que es igual a la misma exponencial, dado que la integral de la exponencial de x es su misma función. Aquí ya tenemos la antiderivada o la integral de esta expresión. Lo que podemos hacer aquí, dado que la exponencial de x se repite, es factorizarlo, y al factorizarlo nos quedaría esta expresión, la exponencial de x. Si la quitamos de aquí, solamente nos queda la variable x, y al quitar la exponencial de x aquí, nos queda en su lugar el valor de 1 multiplicado por este signo negativo. No olvidemos que al final debemos colocarle la constante de integración. Veamos el siguiente ejemplo para seguir reafirmando el concepto de una integral por partes. Aquí pueden notar que la integral está conformada por el logaritmo natural de x y su diferencial de x. Eso no nos deja muchas opciones de poder hacer una separación. Aquí la u puede ser logaritmo natural de x o la u puede ser la diferencial de x, pero sabemos que en la db siempre debemos colocar la diferencial de x, por lo tanto no podemos tomar a la u como la diferencial de x porque le corresponde a la db, así que la u estaría definido como el logaritmo natural de x y la db en este caso estaría definido por la diferencial de x. Estamos haciendo por partes esta integral. En esta parte, al seleccionar la u, saben ustedes que debemos de calcular su primera derivada. La diferencial de u en este caso sería de u, y la diferencial o la derivada del logaritmo natural de x estaría dado como 1 sobre x, sin olvidar colocarle su diferencial de x aquí al lado de esta derivada. Ya en esta parte lo que se tiene que hacer es calcular la integral. Calculamos la integral de la db y por definición esto nos da como resultado b, y la integral de la diferencial de x nos da como resultado x. Hacemos el mismo procedimiento de la integral por partes aplicando la fórmula. Multiplicamos u por la v, y al hacer esta multiplicación el primer término de la solución estaría dado como x por el logaritmo natural de x. Muchos multiplican logaritmo de x por esta x, la x lo dejan aquí al lado, pero hay que tener cuidado porque esta x no hay que confundirla. Muchos cometen el error de multiplicarlo por esta x y les da en algunas ocasiones logaritmo de x al cuadrado, lo cual sería una expresión incorrecta, dado que esta x en realidad no se multiplica por esta otra x que está dentro del logaritmo. La única expresión que podemos hacer es colocar el logaritmo natural de x y posterior x, o bien podemos escribirlo así, x por el logaritmo natural de x. La fórmula nos indica después que hay que agregarle un menos la integral de la v multiplicado por la de u, es decir, menos este término multiplicado por este otro, lo que nos quedaría esta forma, que sería x multiplicado por 1 sobre x por la diferencial de x. Esta x multiplicado por 1 sobre x lo podemos simplificar, y al tener x sobre x, considerando que x es distinto de 0, eso nos da como resultado 1 por la diferencial de x. Pueden notar que esta integral, que al inicio parecía complicada, se ha convertido en una integral muy sencilla, donde la integral de la diferencial de x es la misma x.
Aquí otra vez aparece un factor común, que en este caso es la x, los factorizamos, nos quedaría de esta manera, y no olvidemos colocarle la constante de integración. Como un ejemplo más de esta parte de las integrales por partes, si tenemos esta otra función, pueden notar que la u en este caso lo podemos definir como la x, y la db lo podemos definir como el seno de x diferencial de x. Nuevamente, la diferencial de x siempre le debe de pertenecer a la diferencial de b, y en este caso multiplicado por el seno de x. Al derivar o calcular su diferencial de esta expresión, recordarán que la diferencial de u es de u y la diferencial de x es de x. Aquí integramos al integrar dv, por definición es b, y la integral del seno de x en este caso es menos coseno de x. Aplicamos otra vez la fórmula u multiplicado por b, esto estaría dado por x multiplicado por menos coseno de x. Aquí pueden observar que este menos coseno de x lo estoy colocando entre paréntesis porque estoy indicando que siempre vamos a multiplicar este término por este otro, y si no colocamos este paréntesis estaríamos escribiendo una resta de funciones, lo cual no tendría sentido para este primer término. Posteriormente la fórmula nos indica que debemos de restar a la b multiplicado por su diferencial de u, es decir, vamos a calcular el negativo de la integral, que en este caso es menos coseno de x, que le pertenece a la v, multiplicado por la diferencial de u, que en este caso es la diferencial de x. Aquí los estoy sustituyendo. Podemos simplificar esta expresión multiplicando este positivo por este negativo, y al multiplicarlo nos quedaría este término menos x multiplicado por el coseno de x. También podemos multiplicar estos dos signos que tenemos aquí, menos por menos es igual a más, y nos quedaría la integral del coseno de x. Pueden observar otra vez que esta integral, que al inicio parecía una expresión complicada, se acaba de convertir en una integral básica conocida, donde la integral del coseno de x está dado como el seno de x. Esta expresión, la antiderivada o la integral de esta función, sería igual a estos dos términos, incluyendo a la constante de integración. Es muy sencillo en realidad aplicar la fórmula, solamente hay que saber los pasos y saber identificar quién es u y quién es db. Si no se logra identificar correctamente estos dos términos, la u y la db, esta integral o esta segunda integral se podría convertir en una integral todavía mucho más complicada que la original.